Hola, queridos estudiantes. La, esta cápsula se refiere a la clase 3 correspondiente al 31 de marzo. Les recuerdo que lo más importante es estar permanentemente viendo el aula. En este momento estamos ya iniciando nuestra primera unidad, llamada El hecho religioso, iniciación a la fenomenología de la religión. Quizá un título un poco complejo, quizá sobre todo por la palabra fenomenología. La fenomenología, así digamos sencillamente, es mucho más compleja si uno se introduce más en el tema, pero es lo que aparece, el fenómeno que aparece. Entonces, en esta primera unidad, lo que queremos ver es justamente la experiencia de lo religioso en el ser humano. Entonces, vamos a trabajarlo desde esa perspectiva. O sea, a ver, no vamos a introducirnos inmediatamente, por así decirlo, a lo que son las religiones o al tema de Dios, sino lo que primero vamos a trabajar es el ser humano, o sea, y en el fondo, porque el ser humano busca a Dios y en el fondo busca un sentido trascendente de la vida. Por eso este primer punto se llama búsqueda antropológica desde un sentido trascendente. Es decir, en el fondo, ¿cuál es la tesis que hay detrás de esto? O sea, que en el fondo el ser humano no adheriría a algunas religiones o a las religiones si éstas no respondieran a una pregunta, o sea, a una búsqueda. El ser humano busca. ¿Y cómo busca? Busca una cosmovisión trascendente que estaría dada por las religiones, o no. Vamos a ver allí que hoy día hay una búsqueda religiosa, muchas veces sin instituciones, pero que en el fondo todo parte desde una pregunta, desde una búsqueda y de una necesidad de respuesta. Entonces, bueno, yo los invito a que me sigan en esta cápsula viendo el PowerPoint que se llama Vida y Muerte, que está en la clase 3. Lo que voy a hacer ahora es comentar ese PPT donde justamente la primera diapositiva lo que muestra dice cuáles son las grandes problemáticas del hombre y la mujer. Eso es lo primero. O sea, el ser humano no adhiere a una religión o no cree en Dios sin tener primero una pregunta. Entonces, para eso vamos a seguir a un autor, un teólogo, que es Antonio Bentué, que él plantea que el ser humano se plantea diferentes preguntas y estas se podrían agrupar en torno a tres preguntas principales, que sería la pregunta sobre la vida, la pregunta sobre la muerte y la pregunta sobre la convivencia, el convivir con otro. En esta cápsula y en esta clase 3 vamos a trabajar dos de ellas, que es el tema de la vida y el tema de la muerte. Ahora, cuando nos referimos al tema de la vida, lo que estamos haciendo es hacernos la pregunta por el origen de la vida. La pregunta es, en el fondo, es por qué existo y por qué existo con estos padres concretos, por qué nací en un lugar concreto, en un periodo de la historia concreta. Quizá alguno se preguntará, ¿por qué a mí me toca vivir esta pandemia? Pandemia que, si bien es cierto, habían habido algunas anteriormente, pero no nos había tocado tan fuerte como ahora. De hecho, es un hecho histórico. Entonces, por supuesto, nadie eligió vivir este momento, ni nadie eligió vivir en un país determinado, con los padres, con los hermanos que nos tocan, ¿no? Entonces, la pregunta por el origen justamente tiene ese aspecto. De
alguna manera se abre al misterio, o sea, ¿por qué nací yo? A lo mejor podría haberle tocado a otro, etc. Pero en el fondo, la pregunta más fuerte, diría yo, o central en lo que es el tema de la vida, es la pregunta sobre el sentido. Eh, una de las grandes preguntas que el ser humano se hace es sobre qué sentido tiene la vida. Ahora, cuando hablamos del concepto sentido, el sentido tiene que ver con el camino, el viaje, la dirección o meta, ¿no? Muchas lenguas tienen esa etimología. Ahora, claro, la persona se encuentra en la vida, dice Heidegger, arrojado en la vida, y no es como los otros seres vivos que sus instintos eh, le hacen vivir su vida, el, el gato como gato, el perrito como un perro, en fin, sus instintos los hacen posesionarse de su lugar. Pero en cambio el ser humano es el ser humano que se hace preguntas. Y una de las preguntas, como digo, quizás la más importante sobre el tema del sentido. De hecho, el tema del origen de la vida, el de dónde vengo, ¿no? Tiene que ver también con un tema de sentido, eh, del para qué. Ahora, uno pues, se podría preguntar, bueno, pero ¿cómo o quién le da el sentido al ser humano? Y el ser humano en sus distintas etapas de la vida va buscando el sentido de la vida. Y en algunos momentos pone todo su sentido, que también tiene que ver con el tema de la felicidad, ¿no? Cuando uno este, le encuentra sentido a la vida, se siente feliz, se siente en plenitud. Ahora, ¿dónde está apoyado ese sentido? Y ese sentido puede estar apoyado en otro ser humano. Puede estar apoyado en la familia, puede estar apoyado en el pololo, la polola, quizá incluso hasta en ti mismo, ¿no? Y también uno puede estar apoyado en la sociedad, o hablemos en ciertos grupos, partido político, a lo mejor la carrera, los profesionales, tus amigos, etc. Y poco a poco el ser humano se va dando cuenta que este sentido de la vida, cuando te apoyas en otro ser humano o te apoyas en la sociedad, muchas veces es limitado. De hecho, quizás hoy día nuestra generación que estamos viviendo esta situación, a lo mejor el tema del sentido se ha movido un poco, ¿no? A veces uno tiene su seguridad o todo su sentido puesto en el trabajo, en su fuerza, lo que uno puede hacer. Hoy día nos vemos bastante limitados. Entonces, por eso el sentido poco a poco en la vida se va abriendo como una especie de embudo, ¿no? Donde va adquiriendo un sentido más absoluto, más trascendente. Y en el fondo, por ejemplo, hoy día parece muy fuerte el tema del bien común, el tema de la fraternidad humana, el tema del cuidado del otro, de ti también. Entonces empiezan a aparecer ciertos valores, ciertos ideales que van llenando de sentido la vida. Y esto nos va ayudando a seguir adelante en el fondo, a seguir con nuestra vida. Y hay personas que en su vida siempre están cuestionadas con esto y a lo mejor nunca le encuentran sentido a la vida. Eh, y esto puede llevar incluso hasta el suicidio si no se resuelve. Por eso es tan importante enfrentarse a esta pregunta y a reflexionarla también, porque es crucial en nuestra vida. Ahora, atraviesa también el tema del sentido la pregunta por el tiempo. A veces pasa el tiempo, la gente de repente se angustia porque tiene una cierta edad y no ha hecho todo lo que quisiera hacer en la vida. Entonces tenemos un sentido del tiempo que los griegos lo distinguían muy bien, que era el tiempo cronos, que es el tiempo cuantitativo, el tiempo que pasa en forma inexorable, que se mide con relojes, etc. Pero también está el tiempo que es kairos, o sea, que es un tiempo cualitativo, un tiempo que viene a ser importante en la vida.
Por ejemplo, quizás en esta pandemia nosotros nunca en marzo, ¿no es cierto? Nunca se nos va a olvidar quizás este año 2020 que hemos empezado las clases por internet, que no podemos salir de nuestras casas. A lo mejor no se nos va a olvidar este marzo del 2020. A lo mejor hay otros marzos del 2018, no sé, de otros años, en que quizás no pasaron cosas muy especiales. O sea, el tiempo pasó, etcétera, pero no fue kairos, no fue un tiempo quizás significativo para, para nosotros. Entonces, el tiempo también tiene un sentido, y puede tener un sentido pleno o un sentido que te angustie. Dice un poeta judío que está recogido en el libro de los Salmos, dice, aunque uno viva 70 años y hasta el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil que pasan a prisa y vuelan. Bueno, quizás esta es la experiencia ya de la persona cuando se hace un poco más mayor, que se da cuenta que la vida va pasando y muchas veces las personas dicen, no me he dado cuenta cómo ha pasado la vida. O frente a los niños uno dice, no me he dado cuenta cómo han crecido mis hijos, por ejemplo. Y claro, a veces también la vida y el tiempo la perdemos en hacer quizás tonteras. Quizás este tiempo de esta pandemia me ha hecho darme cuenta que yo necesito de relacionarme con las personas, y no solamente a través de una pantalla. Uno necesita un abrazo, necesita la compañía de otro. ¿Sí? Y eso hoy día se extraña. Y cuando lo podía hacer, no lo hacía o no lo valoraba. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante aprovechar el tiempo y aprovecharlo bien. Una de las personas que trabajó mucho el tema del sentido de la vida fue Víctor Frank. Eh, este hombre, bueno, él nace en Austria y le tocó vivir las dos guerras mundiales, uno siendo más pequeñito y el otro ya más adulto. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en campos de concentración, estuvo en Auschwitz incluso, y él, bueno, es psiquiatra y en el fondo escribe un texto que todavía se lee mucho, que es El hombre en busca de sentido, porque justamente en ese momento, en un campo de concentración, es donde se tensiona quizás mucho más el tema del sentido. Él muere en el año 1997 y nos deja un legado a la humanidad muy importante. Entonces, una parte de ese libro del hombre en busca de sentido vamos a leer para realizar la tarea número 2, que justamente él lo que va a hacer allí en ese extracto es referirse al tema del sentido, porque el sentido hoy día, bueno, él plantea el siglo XX, es uno de los grandes temas o las grandes problemáticas del siglo XX y que la sigue siendo, sigue siendo una gran problemática. Y es una gran pregunta que se levanta y que necesita también de respuesta. Hasta ahí el tema de la vida o del sentido de la vida. Bueno, la vida tiene un final, y ese final es una problemática en sí misma, que es el tema de la muerte. Y que lo trabajamos acá porque también levanta grandes preguntas para el ser humano. De hecho, el ser humano es el único ser en la naturaleza que vive, sabe que vive, pero también sabe que va a morir. Y frente a ese saber que va a morir, si no le da un sentido a esta muerte, eh, así como puede dar sentido a la vida, también le puede dar sentido a la muerte o no darla. Y cuando no le da ese sentido, muchas veces el ser humano se siente frustrado, siente que en el fondo vive en el absurdo.
Ciertamente la muerte nos aparece como un enigma. Nadie nos ha venido a contar qué pasa cuando uno se muere, a no ser las personas que han estado fallecidas algunos segundos, algunos minutos. Y se produce lo que se llama el fenómeno del túnel. Las personas ven un túnel, una luz al final. Son testimonios que se tienden a repetir. Pero más que eso no sabemos. Algunos han encontrado algunas respuestas de tipo neurológico para esa visión. Pero la persona, y sabemos que nuestro cuerpo va cambiando y que progresivamente se va diluyendo, se va haciendo más frágil, en fin. Entonces, y aquí se levanta la pregunta de muy antiguo, los pueblos se preguntaban, bueno, ¿qué pasa después de la muerte? Y se resistían a que hubiese una desaparición perpetua, o sea, que la persona se muriera y en el fondo no existiera más, no existía nada más, como pasa en el siglo XX. En el siglo XX, el siglo XXI, ahora empieza a surgir una manera de pensar de que después de la muerte somos solamente materia, por lo tanto no hay nada más. Entonces aparece la gran pregunta si algo permanece, ¿no? Los griegos decían el alma, ¿no? El espíritu. Eh, los orientales de tradición oriental hablaban de la reencarnación de esta alma. Entonces, en fin, o sea, la muerte siempre para el ser humano ha sido una gran pregunta, un gran cuestionamiento. Como digo, nadie tiene la experiencia de morirse y contarla, pero sí nosotros la podemos vivir en carne propia, el proceso, y también a través de la enfermedad y muerte de un familiar. Las familias eh, nos ocurre que frente a un familiar empezamos a vivir esta realidad y vivimos la realidad de acompañar al otro. Como decía, en la sociedad actual, la muerte suele ser un acontecimiento de un carácter más bien secular, ¿ya? Es decir, que no está presente una visión religiosa del tema. Entonces, cuando había una visión más religiosa del tema, la gente lo vivía como un acontecimiento familiar, la persona que estaba enferma sabía que estaba enferma y que empezaba su camino a la muerte. Hoy día tratamos de esconderlo, de buscar mil maneras en la medicina, en los médicos, etcétera, de tratar de salir de esta situación. Entonces, claro, la vivencia, ¿no es cierto?, la experiencia de la muerte siempre va a tener mucha relación con las creencias que cada familia, cada persona tiene. Ahora, la persona cuando está al momento de morir, eh, ciertamente la muerte es un acto en soledad, o sea, puede estar rodeado de personas, pero lo que te está pasando le está pasando a esa persona. Siempre va a ser una experiencia a futuro, o sea, uno ve que la muerte le va a llegar, pero no, como digo, no puede contar la experiencia de la muerte. Y también es una experiencia de libertad, ¿no? Una experiencia de ya de despojarse de todo, ya no de estar preocupado de nada, sino que te dejas llevar por otros, ¿no? Es una experiencia eh, de alguna manera también la persona vuelve como a ser niño, ¿no? Ahora, la muerte de los otros se convierte en mi propia muerte, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo me gustaría morir a mí? Y quizás lo más potente, más allá de las convicciones religiosas o creencias que cada uno puede tener sobre la muerte, es que ésta se presenta como ausencia, ¿no? Y ese es quizás la problemática más fuerte que la persona que damos enfrentamos. Y también está la pregunta, ¿no?, del por qué falleció en este año, en este momento de su vida.
quizás cuando las personas son más ancianas decimos, bueno, que la gente dice, ¿no? Que más iba a durar la abuelita, en fin. Pero cuando la muerte recae en un joven, en un adulto, eh, que está trabajando, etcétera, está en la plenitud de su vida, uno dice, ¿por qué? Y lo que más cuesta es vivir la ausencia del otro. Y esto para creyentes, no creyentes, en fin, ¿no? Siempre va a ser una situación existencial que uno vive. Entonces, y finalmente, claro, la muerte tiende a ser como una síntesis de la vida, ¿no? La persona que muere hace su propia síntesis. Antiguamente se ocupaba mucho el tema del epitafio. Una persona quería, ¿no es cierto?, que le pusieran eh, un epitafio, que era una frase corta o breve, donde se decía, no sé, aquí yace una persona que luchó, no sé, por la libertad, ¿no? O sea, como que se hace la síntesis, ¿no?, de lo que tú hiciste en la vida. Ahora, las personas que te rodean también hacen su propia síntesis, ¿no? De hecho, eso en los funerales se ve mucho cuando se dice o se abre, digamos, el espacio para que las personas hablen sobre la persona que falleció. Por eso siempre se dice que las personas que fallecen son buenas, porque en el fondo las personas que le rodean hacen una síntesis, por supuesto, de lo mejor que conocieron de la persona que fallece. Pero lo importante de ambas temáticas, ¿no? El tema del sentido de la vida, como el tema de la muerte, a mí lo que me interesa es que podamos descubrir que levantan esas situaciones que nos suceden, levantan preguntas del por qué ahora, por qué no después, por qué justo mi papá tuvo que morir en este momento, por qué, no sé, mi amigo, por qué me tuve que enfermar. Alguno quizás está viviendo que algún familiar está con este coronavirus y se preguntará, ¿no? ¿Por qué le tocó a mi abuelita? ¿Por qué? ¿O por qué yo estoy enfermo? O a lo mejor alguien está asustado, no sé. Lo importante es que estas situaciones de la vida nos levantan preguntas. Y justamente el ser, la persona, el ser humano, que adhiera a una religión, que adhiera a una creencia religiosa, y no estoy hablando solo del cristianismo, estoy hablando de distintas creencias que las personas pueden tener, de fondo lo que hay es una pregunta, y que las religiones lo que hacen es contestar esas preguntas, de manera que la persona tiene una cosmovisión de vida y por eso le hace sentido practicar una religión u otra. O sea, aquí no se trata, bueno, pueden haber gente que lo digan así como un fanatismo religioso, etcétera, etcétera, pero en el fondo las religiones bien aspectadas son para eso. Es para, generalmente, bueno, sobre todo las culturas más antiguas, era la cultura, ¿no?, entera, que frente a las diferentes preguntas que se hacían, aparecía el tema religioso. Entonces, por eso lo he querido fundamentar o empezar desde estas temáticas que son propias de la existencia humana. Entonces, bien, ustedes allí en el aula van a encontrar allí la tarea 2 y cuando en esa tarea van a ver tres archivos. Entonces, en esos tres archivos, uno de ellos va a ser el texto de Víctor Frank y el otro es una poesía de Jorge Luis Borges, que escribe ya al final de su vida y que hace él un poco la síntesis, ¿ah? Entonces, por eso es una poesía de su experiencia, en el fondo, enfrentando la muerte. Es un texto muy lindo, para mi gusto, una poesía muy bonita. Bueno, están esos dos textos, entonces la tarea dice que hay que leer esos dos textos. Uno es bastante formal, académico, que es el de Víctor Frank, que dice: responde las siguientes preguntas según el texto. Lo subrayo y lo pongo en negrita.
Porque la típica pregunta es, profesora, ¿contesto según lo que yo creo o sobre lo que dice el texto? Bueno, si hay un texto es porque hay que responder según el texto. Ahí hay dos preguntas. Y el poema de Jorge Luis Borges, lo que se pide es que se comente si alguien quiere la poesía completa o algunos de sus versos. Ahí lo que se pide es por lo menos 10 líneas. Entonces, muchos me han preguntado dónde se entrega el taller. El taller siempre se entrega a través del aula. Lo otro que me han preguntado, profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Bueno, ahí en la programación está puesto que la fecha límite para la entrega de los 3 primeros talleres es el martes 7 de abril. Así que, bueno, yo les invito a que vayan haciendo estos talleres. El jueves haré otra cápsula en razón también de la temática y del taller que vamos, o la tarea, en este caso de la del jueves sería la tarea 3. Cualquier consulta a través del foro, así también nos vamos ayudando y respondiendo preguntas que muchos a lo mejor se hacen. Bien, un abrazo y vamos adelante y vamos a seguir con esta modalidad. Que estén muy bien.